Mitos y arte XIV, el período clásico, el siglo de la belleza. Ante este relieve de Platón, os propongo que contestéis la siguiente pregunta. ¿Arte y belleza es lo mismo? ¿Sí o no? Según Calvo Serrayer, si tu respuesta ha sido sí, ello se debe a que somos herederos de los griegos. Para los griegos, arte y belleza se identifican. Arte es lo que es bello. En los siglos V y IV a.C., el período clásico, se produce en Grecia un florecimiento sorprendente de la cultura y del arte que ha iluminado la civilización occidental. La cantidad de artistas griegos que surgieron en este periodo y su calidad creativa son asombrosas. Aquella sencilla armonía que sólo vino al mundo con el arte griego del siglo V a.C. Para entender esta frase del historiador del arte Gombrich, hay que acercarse al templo de Zeus en Olimpia, construido en el V. Sobre las columnas y el arquitrabe hay unos espacios de 1,5 metros de altura. Son las metopas. En ellas están representados en bajo relieve los trabajos de Hércules, de Heracles. Estos fueron 12 peligrosas tareas que Heracles tuvo que realizar para expiar un horrible crimen, el asesinato de sus propios hijos. El héroe no es responsable de lo que hace. Su enemiga, la diosa Hera, le induce un ataque de locura. Pero el crimen es de tal calibre que Heracles necesita purificarse. Para ello, debe ponerse a las órdenes de su primo Euristeo, su antítesis. Euristeo es débil y cobarde. En el último trabajo, Heracles debe robar unas manzanas de oro del jardín de las Hespérides, propiedad de Hera. Allí está el titán Atlas, castigado a sostener el mundo sobre su espalda. Ve tú a coger las manzanas. Yo sostendré el mundo mientras tanto. Así descansarás unos minutos. Eso le dijo Heracles al titán. Aquí vemos que Atlas regresa con las manzanas en las manos. A la izquierda, Atenea pone con delicadeza una almohada sobre los hombros de Heracles para mitigar la molestia que supone sentir el peso del mundo. La sencillez, la claridad, la serenidad con que todo está expresado son impactantes. La fuerza de la obra se debe a la libertad con la que el artista se expresa. Los artistas asirios o los egipcios seguían unas normas preestablecidas. Sus realizaciones eran una imitación fiel del arte de sus antepasados. El objetivo de los artistas egipcios o asirios era pintar o esculpir lo que sabían. Los artistas griegos pintaron o esculpieron lo que veían. Los artistas griegos experimentaban, innovaban, querían tener una visión propia. Este dios Apolo, del siglo VI, es de un siglo anterior al clasicismo. Las obras de arte de los griegos, incluso las más primitivas, siempre dejan al descubierto la señal de la inteligencia que las crea. Esta core se conoce como la malhumorada. Lo que un artista inventaba era asimilado por los demás. Poco antes del año 500 a.C., un pintor de vasos griego hace algo que nunca había ocurrido en los miles de obras egipcias o asirias. Pinta un pie visto de frente. Había descubierto el escorzo. También se dibuja de lado un escudo apoyado en la pared. A partir de ahí, el escorzo fue asimilado por el resto de los pintores. Mientras los pintores conquistaban el espacio, los escultores conquistaban el movimiento. Aprenderían a expresar, a través de la pose de los cuerpos, lo que Sócrates llamó los movimientos del alma. Los vemos en esta estela funeraria del escultor Alcámenes, del siglo V. Orfeo está desesperado porque ve que rescatar a su amada Eurídice del Hades es imposible. Hermes, el encargado de conducir
las almas de los muertos, se aparece. Hace una excepción y permite a Orfeo despedirse de su amada. La serenidad de los tres personajes cautiva. Las manos son las encargadas de expresar los sentimientos. Eurídice pone suavemente su mano izquierda en el hombro de Orfeo, que intenta a su vez coger la mano de ella. Hermes toma con delicadeza la mano derecha de Eurídice. El gesto de la mano del dios expresa una incipiente impaciencia, como si dijera: hay que irse ya, el Hades no espera. Pocas obras de arte de siglos posteriores expresan con tal contención sentimientos tan profundos. También los pintores de vasos supieron expresar los sentimientos. La mirada que cruzan Ulises y Euriclea, su vieja nodriza, lo dice todo. A pesar del disfraz, ella sí reconoce a Ulises cuando el héroe llega por fin a Ítaca. La mirada de Euriclea dice: Eres tú. Ningún disfraz evitará que te reconozca. Pero ya veo, quieres que guarde el secreto y no diga nada a nadie. De acuerdo. La Grecia antigua fue la primera civilización en la que el arte encontró la libertad. El arte por el arte, independientemente de su función religiosa. Esto había comenzado en el siglo VI. Muchas personas ya en este siglo se interesaban por las obras de arte en sí mismas y no por estar habitadas por los dioses. Importa el artista, se conoce su nombre, su estilo se distingue. En el quinto, con Pericles, se experimenta la democracia en Atenas. Él fue el primer gobernante, el primer aristócrata que sintió verdadera admiración por los filósofos y los artistas y los trató como verdaderos amigos. En el siglo V se desarrollan la ciencia y la filosofía, la historia con Heródoto. Comienza el teatro. Se construye el Partenón bajo la supervisión de Fidias. Dentro estaba la escultura de Atenea. Fidias dio al pueblo griego una nueva concepción de los dioses. Fijó la idea de cómo debía ser el dios o la diosa. Los artistas griegos realizan obras que dejan definido para los 2500 años siguientes qué es en el arte la belleza. Los escultores crean las imágenes más características de héroes, dioses y diosas, que combinan realismo, belleza ideal y la expresión de su carácter. Por todos los terremotos, claro que se me conoce por mi carácter. ¿Alguien puede pensar que esta estatua de bronce que se encontró en el fondo del mar es de Zeus? ¿No ven que la posición de los dedos de mi mano es más adecuada para sostener un tridente que un manojo de rayos? Mi estatua es el original, del 460 a.C. Mide 2 metros 10 centímetros, la medida con que los griegos nos representaban a los dioses. 1,90 m los héroes, 1,80 m los humanos. Por la calidad artística con que expresa el movimiento, se piensa que el autor es Mirón, uno de los escultores griegos más conocidos. Mirón prefería trabajar el bronce. Me agradó la noticia de que iba a ser Policleto quien diseñaría mi físico. Era uno de los escultores más importantes. Es propia de Policleto la postura conocida con la palabra italiana contrapposto. Los hombros y la parte superior del torso se inclinan. Así los ejes de los hombros y las caderas no son paralelos, lo que hace que el peso del cuerpo se apoye sobre una pierna, la otra queda relajada. Me resulta chocante que ahora seamos los dioses los que hablen de los artistas. Así me imaginó un discípulo de Fidias llamado Alcámenes. Él mismo vio de esta manera a mi hijo Ares. También fue Alcámenes quien realizó la escultura de mi hermana Deméter. Estaba expuesta en el santuario de Eleusis. Eleusis fue un lugar de ritos mistéricos, famoso durante toda la antigüedad. En el Museo del Prado tenéis una copia romana de esta escultura, realizada
en el siglo III después de Cristo. Yo debo esta imagen a Calímaco. Yo soy Irene, una de las 3 horas o estaciones. Irene en vuestro idioma quiere decir paz. El niño que llevo en brazos es Pluto, simboliza la riqueza. Comenzaba el siglo IV a.C., cuando el escultor Cefisódoto el Viejo me dio cuerpo. Victoria Onique, la hija menor de Estigia, os saluda. El escultor que hizo que me veáis de esta forma era Peonio de Mende. Este soy yo de nuevo, atándome la sandalia. Mi escultura de mármol de algo más de 1 metro pertenece al templo de la Victoria en Atenas. Los escultores habían aprendido a hacer visible la figura humana bajo el velo de los ropajes. Cefisódoto el Viejo, que fue el padre de Praxíteles, es quien esculpe este busto con mi imagen. Si alguien no me reconoce, mejor será que no se atreva a decirlo. Daré una pista. Los himnos homéricos dicen de mí lo siguiente. Criada a la vez que Apolo, la que, tras haber abrevado sus corceles en el melete de espesos junquerales, impulsa su carro hasta Claros, cubierta de viñedos. El gran Praxíteles crea esta otra imagen mía a la que llaman Artemis de Gabios. Praxíteles nació en una familia de escultores. Su abuelo se llamó también Praxíteles y su padre fue Cefisódoto. Quien ha hablado es mi melliza, la tumultuosa Artemis, la de auras saetas, cazadora de venados. Yo también tuve la suerte de que fuera la imaginación de Praxíteles la que me diese esta apariencia. A Praxíteles le debéis los conceptos de perfil y nariz griegos y la curva praxiteliana, que se convirtió en un modelo de belleza clásica. Estoy observando un lagarto. Estoy convencido de que una vez que Praxíteles me encarnó en esta escultura de más de 2 metros, os resulta difícil imaginarme de otra forma. Cumplo aquí uno de los encargos de Zeus, llevar al pequeño Dioniso con el matrimonio de Ino y Atamante para ponerle a salvo de Hera. El original es de finales del período clásico. Lo que veis es una copia realizada en el siglo I de vuestra Hera. ¿Cómo no iba a interesarse Praxíteles por mi persona? Aquí estoy yo de nuevo, y esta vez es por la gracia de Praxíteles. Me conocen como la Afrodita de Cnido. Praxíteles vivió en el siglo IV a.C. Fue muy admirado en su época y más tarde por los romanos. Se relacionó con una chica muy guapa llamada Friné. Hasta en vuestra época se sigue diciendo que Friné era una cortesana. Hay que ver qué recorrido tan largo tienen las malas lenguas. Yo lo que sé es que el retrato de Friné y el mío son lo mismo. Praxíteles también es el creador de esta figura de Afrodita, que encontraron en Arles, Francia. Los poetas, además de Afrodita, la llamaban Citerea y Cipris. Citerea porque la espuma de la que nació adornaba la playa de la isla de Citera. Cipris por Chipre, a donde la llevó el viento céfiro. El escultor Calamis, siglo V, da una imagen de mí diferente. Llaman a esta escultura Afrodita Sosandra, que quiere decir salvadora de hombres. Aquí tenéis a mi hijo Ares de nuevo. Lisipo merece que yo, Hermes, subraye que aprendió por sí mismo el arte de la escultura. Vivió en la época esplendorosa de Alejandro Magno. Lisipo fue su artista predilecto y su retratista oficial. Esta imagen es la que Lisipo tiene de mí. Soy Eros. Quien ahora os habla es humano. Altea, malvavisco en griego, fue mi madre, la única mujer que se atrevió a contradecir los designios de las Moiras en lo referente a mi vida y mi muerte. Me llamo Meleagro. Escopas fue mi escultor.
Seguro que cuando oís mi nombre, Apolo, todos pensáis en el de Belvedere. Esta vez me materializó el escultor Leocares. El original del siglo IV a.C. se perdió y esta es una copia realizada en época romana. Lo mismo ocurre con esta famosa escultura de mi hermana Artemis, que conoceréis como la Diana de Versalles. El autor también fue Leocares. Fui reina de Esparta. Me gustan los cisnes y Zeus lo sabía. Soy la madre de Helena. Gracias a otro escultor del siglo IV, llamado Timoteo, podéis ver mi escultura en el Museo del Prado. Las Ménades criamos y protegimos a Dioniso niño. Luego nos convertimos en sus primeras seguidoras. Éramos ninfas, así que nuestra naturaleza era divina. Personificamos los espíritus orgiásticos de la naturaleza. Las fieras estaban bajo nuestro dominio. Coronadas de hiedra, llevando un tirso, un cántaro o una doble flauta, nos entregábamos a violentas danzas. El Museo del Prado alberga 4 Ménades en éxtasis báquico de un grupo de 6. Están representadas en relieves de mármol blanco. Los originales, de finales del V, se atribuyen al escultor Calímaco. Las que podéis ver son copias romanas esculpidas en el 120 al 140 después de Cristo. Hemos citado el nombre de 13 grandes escultores de la época, pero se conoce la identidad de muchos más. En cuanto a la pintura griega se sabe muy poco. En 1977 se descubrió en la antigua Macedonia un mural en la tumba de Filipo, padre de Alejandro, que representa el rapto de Perséfone. Da una idea del dominio de que eran capaces estos maestros. Se atribuye a un pintor llamado Nicómaco. No conocemos las obras de los grandes pintores griegos, aunque sabemos que el genio de Apeles y de Zeuxis era proverbial. De Zeuxis se cuenta una anécdota, que para pintar a una chica realmente guapa, escogió el rasgo más bello de varias muchachas. Lo relata esta pintura del siglo XVIII de un pintor francés neoclásico. Y terminamos volviendo a la pregunta que nos hacíamos con Platón como testigo. El filósofo dice que copiar la realidad no es arte, que arte es representar la realidad no como es, sino como debería ser, el canon. Se trata de un concepto matemático, de un modelo ideal, de una búsqueda de la armonía. ¿Estáis de acuerdo? ¿Cuál es vuestra opinión? ¿Sí? ¿No? Calvo Serrayer dio la réplica. El arte no se restringe solo al canon. La belleza es solo una pequeña parte de lo que existe. Al arte también le interesa el reverso de la belleza, la inversión de la belleza. El arte busca la divergencia, explora. Hoy coexiste un arte tradicional y un arte nuevo. ¿Quiere esto decir que hay otro arte diferente del de los griegos? No, el arte es el mismo. En el arte no hay progreso, hay cambio y creación. Muchas gracias por vuestra atención.